Bienvenidos a Revelación Televisión. Hoy tenemos un nuevo episodio de oración y sanidad. Yo soy Julia y tengo el privilegio y tengo el honor de traeros la palabra de Dios que trae verdad, que trae luz, que trae vida a vuestras vidas y espero que también a todos los que nos están escuchando. Y hoy me acompaña de nuevo mi querida amiga Sara. Hola, Sara. Julia, ¿qué tal? Es un placer estar aquí contigo. Pues hoy vamos a hablar de ser libres, de cómo ser libres de la enfermedad. Sara, ¿te gustaría ser libre de la enfermedad? Es un anhelo de mi corazón. Es algo pendiente todavía con el Señor. ¿Tú crees que es posible ser libres de la enfermedad? Yo creo en milagros, totalmente. Amén. Porque hoy vamos a descubrir cómo la enfermedad fue derrotada. Amén. Hoy vamos a hablar en este episodio de cómo ser libres de la enfermedad. ¿Sabes? La enfermedad es opresión. La enfermedad, aquel que me esté escuchando, sabe que es opresión. Te roba el dinero, te roba la visión, te roba el gozo, te roba la esperanza. Es un ladrón. Realmente. ¿Y qué dice la palabra? Que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante no va a incluir una enfermedad crónica en tu vida. Entonces, ¿tú crees que podemos ser libres de la enfermedad? Bueno, la palabra nos enseña al que cree, todo es posible. Amén. Además sabemos que podemos creerlo porque no es algo que nosotros nos inventemos, no es algo que es una magia, es Jesús muriendo en la cruz. Y ahí has dado en el clavo. Somos desafiados en este mundo porque vivimos en un mundo caído, tenemos cuerpos mortales, pero Dios dio una provisión a través de la cruz de Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Él nos dio provisión para la sanidad. Entonces yo quiero traer esperanza en este día para los que están enfermos. Y para ello quiero ir a la raíz del problema primero. Adán y Eva fueron los cabecillas aquí, fueron los culpables aquí, fueron los que desataron toda clase de corrupción en el mundo. Dios le dijo que no comiera de un cierto árbol del jardín. Él no lo permitió, Él lo prohibió. Pero ellos eligieron independizarse de Dios. Cuando ellos pecaron, se independizaron de Dios. Y si tú no estás conectado a Dios, si tú no estás conectado a la vid, tú estás automáticamente, digamos, conectado a esa corrupción. Entonces está diciendo Julia que desde que Adán y Eva pecaron, a partir de ahí nuestros cuerpos enferman. Correcto. Cuando ellos pecaron, la corrupción entró en el mundo en el sentido de que primero murimos espiritualmente y finalmente sabemos que todos morimos físicamente. Pero cuando ellos se independizaron de Dios, cuando ellos desobedecieron a Dios, entró lo que es la muerte y la muerte se manifiesta primero con la enfermedad, ¿no es cierto? Cuando hay enfermedad en tu vida, tú sientes que parece que te vas a morir. Es las primeras etapas de la muerte. Es terrible una enfermedad, sobre todo algunas que, como tú bien dices, llega a una familia y cambia los patrones de vida, que trae dolor, trae sufrimiento. Es angustioso tener una enfermedad. Y esa corrupción que entró, Sara, también trajo pobreza, trajo toda clase de males a este mundo. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos ser libres de lo que desató Adán y Eva? ¿Hay alguna respuesta para la enfermedad en este mundo, Sara? Claro, porque si por un hombre, que era Adán o Eva, por el hombre, entró el pecado, por uno, que era Jesús, que se entregó por nosotros y pagó por todos nuestros pecados y por nuestras enfermedades, por nuestras maldiciones, por toda la obra que hay mala en este mundo. Amén. Y por fe podemos recibirle y creer que es un derecho. Amén. Porque
Él que nos ama es como si dijera, esto está pagado. Qué bonito. Pues vamos a leer Salmo 103 del 2 al 5. Es un salmo que David escribió, un salmo profético, mirando y deseando ver la obra de la cruz de Jesús. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Plural, no dijo su beneficio, el perdón de pecados, no dijo ambos beneficios, dijo beneficios, y él empieza a nombrar todos los beneficios que hay. ¿Sabes? En el reino de Dios hay muchos beneficios, en el nuevo pacto hay muchos beneficios. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Entonces vamos a ver esos beneficios que hay. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. La libertad viene, Sara, cuando entendemos o tenemos una revelación de la conexión que hay entre el pecado y la enfermedad. Antes del pecado, la enfermedad no existía en este mundo. Entonces, el pecado de Adán y Eva trajo muerte. Entonces, en el Salmo dice que no olvide ninguno de tus beneficios, que perdona, ¿cuántas de tus iniquidades? Todas, todas, por muy grandes que sean. ¿Y cuántas de tus dolencias? Todas. Todas, te sana de todas, amén. Entonces tenemos que entender que cuando Dios trató con el pecado, Él trató con la enfermedad. En otras palabras, si tú quitas la raíz del problema, ya quitas automáticamente el fruto. No sé si te ha pasado a ti que en tu jardín tienes una maceta y hay malas hierbas. Tú quieres quitar esa hierba, pero dejas la raíz. Esa hierba vuelve a salir, ¿no es cierto? Sí. Pero si tú sacas la mala hierba desde la raíz, esa planta ya se muere y ya no vuelve a salir. Pues lo mismo es con la enfermedad. Dios trató con la raíz del problema. Él quitó la raíz del problema, que es el pecado, para que nosotros podamos ser libres de ese fruto que es la enfermedad. Entonces, en el minuto que tú eres perdonado, la sanidad está disponible para ti. Está disponible para cada creyente. Entonces, yo quisiera irme a un versículo en Marcos 2:9, no lo voy a leer porque es muy largo, pero os voy a resumir lo que pasó. Jesús estaba en su casa y había un montón de gente en su casa, los fariseos, los escribas, y dice la palabra que el poder de sanidad estaba presente, pero ninguno de ellos se sanó. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos estaban para criticar a Jesús ahí. Y dice la palabra que vinieron 4 hombres trayendo en una camilla a un amigo que era paralítico. Pero como la casa estaba rodeada de multitud, No podían entrar. no podían entrar. Y rompieron el techo. Subieron arriba, yo Ellos entiendo eran que habrá buenos una escalera, amigos. y rompieron el techo, hicieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico. Y dice la palabra que Jesús vio la fe de ellos. Tú sabes que la fe se puede ver. Me gusta mucho que hables de este tema, Julio, que hables de la fe, porque la fe es la que mueve montañas. Amén. Porque dice, si tuvierais fe, diríais Amén. a este monte, diríais a esta enfermedad, por la autoridad que nos ha dado Dios por medio del sacrificio de Jesús. ¿Cómo relacionas tú la fe con la sanidad? Porque personas que están enfermas, a ver,
En España tenemos una sanidad bastante buena y también es verdad que las personas el día a día pues nos duele la cabeza y nos tomamos una pastilla, ¿no? Hay enfermedades que ni nos planteamos ir al Señor, ¿no? Pero esas enfermedades que son... Crónicas. Diría crónicas. ¿Sabes, Julia? Nosotros tenemos en casa una enfermedad crónica y es una atadura porque es diabetes. Sin insulina se puede morir, no, se muere. Entonces es una atadura y quizá te haces porque la medicina, porque la ciencia ha avanzado y te ayuda, ¿no? Pero Dependes. Me gustaría que, me agrada mucho que hables de este tema porque hay una gran necesidad en las personas de sanidad, pero de la sanidad que sobre todo viene el médico y te dice, esto es de por vida, aquí no hay solución. Y por dentro hay un sufrimiento, ¿no? Hay un dolor porque trae unas consecuencias la enfermedad. Tú acabas de decir algo muy importante. La enfermedad trae atadura, trae esclavitud. Entonces nosotros tenemos que... Yo he estado enferma y me he sentido en esclavitud, me he sentido atada. No he podido hacer el propósito de Dios en mi vida porque esa enfermedad me ha mantenido en mi cama o cualquier otro ejemplo. Entonces tú has dicho qué relación hay con la fe. La fe es importantísima. Sin fe no podemos recibir nada de Dios. Cuando tú pecas, Sara, tú vas y te arrepientes y pides perdón. Tú, en el momento que pides perdón, ¿tú dudas que Dios te perdona? No, a día de hoy no. No, pues tienes fe de que Dios te perdona. Pues lo mismo es con la enfermedad. Cuando tú vas a Dios y conoces su palabra, sus promesas, de que por sus llagas fuimos sanados, tú pones en práctica tu fe. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos a veces tener fe para un cáncer cuando no hemos practicado la fe para un dolor de cabeza, porque es más fácil ir al armario, coger un paracetamol y tomarlo. Pero si nosotros, la fe es como un músculo, que si lo ejercitas, tú vas a ganar musculidad, vas a ganar territorio en ese ámbito. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces oramos, pero dice la palabra en Marcos 11:24, que si pidierais algo en oración, creed que lo habéis recibido y os vendrá. En el momento que tú pides, tú tienes ya que creer. En la traducción de Jerusalén dice que ya lo habéis recibido, creer que ya lo habéis recibido y os vendrá. O sea, el problema aquí es el tiempo. Muchas veces oramos por sanidad y enseguida, si no siento un cambio, ya pensamos que esa oración no ha hecho efecto. Nos cansamos como, bueno, quizá no es para mí, o incluso personas, yo he escuchado, Julia, que de alguna forma es como un castigo que Dios manda o como algo Pero eso hecho no mal. es el Evangelio. ¿Verdad? El Evangelio de Dios es que Cristo llevó mi castigo. Dice que la ira de Dios cayó sobre Jesús. Ese evangelio de castigo no es el verdadero evangelio de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Mucha gente dice, bueno, tú ora y si es la voluntad de Dios, entonces te sanará. Claro, y hay una duda, porque a lo mejor es, si yo lo veo así, a lo mejor es voluntad o no es Pero voluntad. eso es una doctrina de hombres. Tenemos que ir a la palabra. La palabra dice que Él ya nos sanó. Es una cuestión de establecer esa verdad de la palabra en nuestro corazón y de tomar nuestra autoridad y de creer sin dudar. Entonces, déjame que vuelva, si no te importa, al tema del paralítico. Dice que cuando bajaron los amigos a ese hombre y Jesús vio al paralítico, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Como, ¿qué relación hay? Si yo vengo para que me sane, ¿por qué me habla de mi pecado? Claro, yo pienso que él diría, gracias Jesús, pero yo no he venido para eso. Pero sí fue para eso. Lo que pasa es que él no entendía la relación entre el pecado y la enfermedad. Entonces, los que estaban allí, los escribas, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús sabía lo que estaban diciendo y dice,
¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y coge tu lecho y anda? Lo que estaba haciendo Jesús aquí es que si tú tratas con la raíz del problema, si tú tratas con lo primero, que es el pecado, los segundos pan comido. Eso es lo que estaba mostrando aquí. Entonces, el primer paso es arrepentirnos de si hay pecado en nuestra vida y traer la palabra de Dios para que more en nuestros corazones. Yo he visto, Julia, que cuando Jesús estaba en la tierra, Él sanaba a todos. Ahí voy, ahí voy. Algunos incluso no tenían fe. No, porque... exacto. Y es más, hemos visto como el paralítico tuvo que perdonar al Señor sus pecados y después recibió la sanidad, ¿no? Pero en Mateos 14, a ver si lo tengo, me lo dice, cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que sanó a todos? Porque tendría que haberlos perdonado a todos, ¿no? Porque si la raíz de la enfermedad es el pecado, Él, ¿sabes?, Él tenía autoridad para perdonar pecados, pero Él dice en 1 de Juan 2:2 que es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Todo el mundo ha sido perdonado, Sara, pero no lo saben. Por eso es bueno que nosotros llevemos el Evangelio de las buenas nuevas. Él nunca tuvo una entrevista antes de sanar a un enfermo. A ver, ¿qué has hecho? ¿Tú por qué estás enfermo? ¿Por qué estás? Sí, de hecho, sanó a uno, un paralítico, y cuando los fariseos, que ellos se creían los más importantes, ¿no?, tenían la ley de su mano, eran la autoridad en ese tiempo, le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Como diciendo, alguien tiene la culpa, ¿no? Sí, es como que le ha llegado lo que se merece. ¿Has pecado? Y dice, no. Y a nosotros nos pasa igual. Muchas veces oramos por sanidad y pensamos que no lo merecemos, o volvemos a esa conciencia de pecado, donde empezamos a pensar todo lo malo que hemos hecho. ¿Me va a sanar Dios con todo lo que yo he hecho? Entonces eso nos aleja de recibir por fe esa sanidad. Tendremos que volver a ese lugar de justicia, al don de justicia, que Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él puede sanarnos porque Él ha pagado por nuestro pecado, tiene la autoridad por cuanto Él pagó por nosotros. Y ese es el Evangelio, Sara. Él iba perdonando y sanando, perdonando y sanando. Y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando Él se fue y se quedó la iglesia primitiva aquí en la tierra, dice en Hechos 5:16 que todos los que estaban alrededor de Jerusalén venían a los discípulos y sanaban a todos. No decía que sanaba a uno, a todos. O sea, Jesús ya no estaba y sin embargo le dio ese ministerio a la iglesia de sanar a los enfermos. Dice también en Marcos 16, estas señales seguirán a los que en mí creen. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanará. Eso está muy bien porque quizá algunos cristianos piensan que no tengo autoridad para sanar o solamente son los pastores, los ancianos, como nos enseña la palabra, que si alguno está enfermo, vaya a los ancianos, lo unjan con aceite y la oración de fe sanará a los enfermos. Entonces, mi pregunta es, Julia, ¿cuándo alguna persona está orando y te cansas en el camino o te planteas, bueno, pues quizá... como estamos hablando, quizá no es plan de Dios para mí, quizá lo es para otro, ¿no? ¿Qué posición deberíamos tomar en cuanto a Dios, en cuanto a la palabra, por lo que Él ya ha dicho? Porque de alguna forma sabemos y
Y Él hace milagros y sigue haciendo milagros, pero cuando no vemos lo que esperamos es como que te frustras, Sí, ¿no? Y dices, bueno, pues quizá Dios sana al otro, pero a mí no. Sí. ¿Cómo les podemos transmitir? Porque tú tienes ese, y yo me alegro mucho que tengas ese anhelo de la sanidad, porque a veces parece que se nos ha quedado en el tintero, ¿no? Como que ya no se ora como se oraba antes. ¿Qué les dirías? Porque hay una pasión en ti. Sí, yo les diría que todo pasa por el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué crees en tu corazón? ¿Tú crees que Dios está lejano y que Él te puede sanar si tiene un buen día o no te sana si tiene un mal día? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Conoces sus promesas? Yo ha habido momentos donde he orado por sanidad y no he visto los resultados. Yo no me he enojado con Dios o he dudado que Él no me ha sanado. No, yo he trabajado en mi corazón. Yo he escrito en las tablas de mi corazón. He tomado la palabra, la he meditado, me he visto yo misma sana. Y cuando tú te ves a ti misma sana, tu cuerpo tiene que obedecer a lo que hay en tu espíritu. Muchas veces dejamos que los 5 sentidos nos dominen, cuando la verdadera verdad suprema es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él, que nosotros fuimos curados por sus llagas. Entonces Dios ya no te va a sanar, Sara. Él ya te sanó. No. Si tú tuvieras una revelación de que Él ya te sanó, tú dirás, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso sea verdad en mi vida? Ahí es donde entra la fe, donde entra tomar autoridad. Y una cosa muy importante es la palabra. Tomar autoridad y decirle a tu cuerpo que se alinee con la palabra de Dios. Si nosotros estamos hablando vanidad todo el rato, nuestra boca nuestro cuerpo no va a obedecer a la hora de hablar. Por eso es muy importante que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y también ese tiempo de ir conociendo la bondad, la misericordia de Dios, porque yo estoy aprendiendo, y tiene que ver con sanidad también, que cuanto más conoces a Dios, cuanto más ves que Él es bueno, cuanto más entiendes el precio que Él pagó por nuestra sanidad, porque Jesús se entregó, pero Dios como Padre, Él estaba entregando a su Hijo por nosotros, no solo para que fuéramos salvos, para que estuviéramos sanos, para que no estuviéramos en maldición, para que no estuviéramos en pobreza. Amén. Entonces, de alguna forma nos va a ayudar el acercarnos a Dios y entender que Él es bueno, que Él es justo y que Él entregó lo más valioso para que no estemos debajo. Por eso es muy importante conocer la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué dice su palabra que Él es? Muchas veces dejamos que lo que pasa en nuestras vidas condicione la forma en que vemos a Dios. Pero yo quiero hacer unas preguntas a los que creen hoy en día. Si tú no estás seguro si la voluntad de Dios es que Dios te sane, voy a hacerte unas preguntas para que tú recapacites, ¿vale? Entonces, ¿por qué Jesús sanó a todos los que venían a Él? Si la sanidad no siempre es su voluntad. Y Él no dijo, bueno, tú no te lo mereces porque tú has hecho esto y esto y esto, tú sí, tú no, eso no lo hizo. Claro, porque Él podría haber sanado 1, 2 y ya hubiera demostrado que era el Hijo de Dios. Pero Él sanó a todos. Otra pregunta, ¿por qué Jesús envió a los 12 discípulos a sanar a los enfermos? ¿Por qué? ¿Y por qué después envió 70 de 2 en 2 a que sanaran los enfermos? Porque tiene un gran propósito de que no estemos bajo ese yugo, de que no estemos oprimidos, sino que seamos libres pues también de la enfermedad, igual que, pues como decimos, ¿no?, de otras ataduras, de adicciones. Porque el Evangelio es completo, no solamente la salvación, que es lo más bonito y lo más primordial, y no le quiero quitar ningún valor, pero si solamente es eso, hay muchas religiones también en el mundo que se mueven con el tema de
buenas palabras, buenas promesas, pero no tienen el poder de Dios. Pablo decía, yo voy a vosotros con palabras, pero voy con el poder de Dios. Entonces, otra pregunta, ¿por qué ordenó a la iglesia sanar a los enfermos en Marcos 16? ¿Por qué Dios le dijo a la iglesia que sane a todos? Nos dio dones. Tú sabes que no hay ningún requisito para recibir la sanidad. No hay ninguna condición que tengas que cumplir para recibir. Dice, de gracia recibís, de gracia tenéis que dar. Es un regalo. Dios nunca te pregunta si has pecado. Él nunca te pregunta si te lo mereces. Es un regalo. Entonces, tú hablaste antes de Santiago 5:15 y dice que si está alguno enfermo, mira qué pregunta, hoy es más bien al revés. ¿Hay alguno que no está enfermo aquí? ¿Hay alguno enfermo en vuestra iglesia? Dice que la oración de fe sanará al enfermo. No dice la oración si el Señor es su voluntad, ¿verdad? Él nos ha demostrado que ha pagado un precio muy alto por nuestra sanidad. Y si conocemos a Dios como ese Padre que Él es, sabemos que ningún padre mandaría enfermedades a sus hijos, ¿verdad? Entonces, qué bueno entender un poco más de la palabra y no posicionarnos en estos moldes. Quizá no es voluntad de Dios, quizás que lo he hecho mal, porque esos son engaños. Amén. Nos queda poco tiempo, vamos a orar por los espectadores. Te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad que estemos sanos. Gracias, Señor, que tú has pagado por el pecado, tú has pagado por la sanidad. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y ordeno a toda enfermedad de esa persona que nos está viendo, ordeno que salga de su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por la sanidad. Ayúdanos a entender de que podemos ser libres de la enfermedad porque tú pagaste un precio muy alto para que podamos ser sanos. Gracias, Señor, gracias. Bueno, Sara, unas palabritas. Un placer, como siempre. Muchas gracias por esa palabra que nos vuelve a traer, sí, Dios me ama, Dios ha pagado por mi enfermedad y me alegro mucho de haberte escuchado, Julia, compartir contigo. Es un placer. Bueno, pues también ha sido un placer para mí y os quiero animar a que creáis por sanidad, porque es la voluntad de Dios para tu vida. Así que muchas gracias por estar ahí y os vemos en el próximo programa. Un saludo. Saludos, bendiciones.